me regreso. Está la lista de las bases de datos más populares, van a ubicar la que ya se les asignó, van a darle clic en el nombre de la base de datos, los manda a un enlace donde aparecen características de esa base de datos, ¿sí? ¿Qué aparece? Aparece el nombre y debajo del nombre aparece la opción de descargar. Junto a descargar aparecen dos enlaces, uno que dice Data Folder y otro que dice Dataset Description, ¿sí? Si se van a Data Folder, aparecen aquí, digamos que los archivos que ustedes pueden descargar de esa base de datos. Si se van a Dataset Description, lo que hace es descargarles un archivo con los nombres de las variables que tiene la base de datos. Ahorita les voy a explicar qué archivo es el que van a tener que descargar. Ahora, aquí en este cuadrito les pone también características de, por ejemplo, los tipos de datos que tiene la base de datos, si son categóricos, enteros o reales. Los categóricos son aquellos, por ejemplo, que dicen sí o no, o alto, medio, bajo. Esos son categóricos. Enteros, pues tienen valores enteros. Reales, que tienen valores con decimales. Aparecen aquí el número de instancias que corresponde a cuántos datos tiene esa base de datos, cuántos atributos, es decir, esta instancia es a nivel fila y esto de atributo es a nivel columna, ¿sí? En sí es una tabla de filas y columnas. También aparecen ciertos datos faltantes. Aquí les dice si tiene datos faltantes, donde dice missing values. En este caso, esta base de datos sí tiene datos faltantes. Puede ser que esté en alguno de los atributos, en alguna fila o en alguna columna. Les dice qué área es esta base de datos. Por ejemplo, aquí dice life, la categorizan como de vida. Quiénes o en qué año donaron esos datos y el número de sitios donde posiblemente encuentren información relacionada con esta base de datos. Ahora, por aquí les pone la fuente, quienes crearon esa base de datos y más abajo les pone más información. En algunos casos les pone incluso algún artículo científico que pueden consultar información más a fondo de esa base. Aparece aquí una descripción que dice atributos o información de los atributos. Esta parte donde dice información de los atributos corresponde a cada columna de su base de datos, es decir, a los encabezados o qué es lo que significa ese dato en específico. Por ejemplo, aquí nos dice que la columna número 1 la identifican como 3 y tiene que ver con la edad posiblemente de una persona. La segunda columna, el sexo de una persona. El 9, CP. Entonces, en algunos es como muy claro a qué se refiere y en algunos no. Entonces, aquí de hecho tendrán que revisar a qué se refiere cada uno de sus atributos. Incluso les pone, por ejemplo, en algunos casos, qué valores tiene y qué pueden significar. ¿Sale? Entonces, aquí también les pone algunos artículos científicos relevantes que pueden revisar para obtener más información. Entonces, esto es de manera general. Ahora, ¿cuál es el archivo que ustedes tienen que descargar? Se van a ir a Data Folder y en Data Folder aparecen, aquí por ejemplo hay muchos archivos y van a decir, bueno, pues ¿cuál es? Generalmente el nombre de la base de datos tiene el mismo nombre que aparece en un inicio, por ejemplo esta que es Hair Diseases. Van a ubicar aquella que diga Hair Diseases Names, que son los encabezados, ¿sí? Y la que diga data, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a descargar uno de esos. Y por ejemplo aquí les vuelve, esta de names es lo mismo que aparece en la página, ¿sí? Les aparece aquí información en inglés para que practiquen su inglés de esa base de datos. La que tiene la extensión .name es la que tiene toda como la parte informativa de lo que contiene
esa base de datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a ver, las que dicen punto data son aquellos ya datos propios de la base de datos. Por ejemplo, aquí donde dice Hungarian, ¿con qué archivos los pueden abrir? Con bloc de notas. Si tienen, por ejemplo, LibreOffice, algunas las pueden abrir con LibreOffice, con Excel, o con algún otro editor que tengan instalado, ¿sale? Entonces, esta, por ejemplo, ya tiene en sí algunos datos, ¿sí? Entonces, van a buscar el archivo que tenga estos atributos. Por ejemplo, en el caso de esta base de datos, que tenga 14 columnas, ¿sí? Y 303 instancias, que son las filas. Ahora, lo primero que van a hacer de aquí al lunes es descargar la base de datos que se les asignó y que revisen toda esta información. Cuántas columnas tienen, qué tipo de datos está almacenado, si tienen datos faltantes, cuál es el dato faltante. Entonces, ese va a ser el primer acercamiento a la base de datos. El día lunes vamos a ver de qué manera la vamos a ir, digamos, revisando para que en esta semana que viene, ustedes puedan ir trabajando con sus bases de datos para poder ir obteniendo y analizando información. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener ciertas estadísticas, por ejemplo, promedios, sumatorias, desviaciones estándar, sumas, bueno, este tipo de operaciones y gráficas que nos puedan proporcionar información un poquito más abstracta de este conjunto de datos, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta ahorita de la base de datos? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? No, doctora, entonces para los datos faltantes tendríamos que buscar en la misma base de datos, ¿no? Sí, por lo general o aparecen vacíos o aparece un símbolo de interrogación. Eso significa dato faltante. Ludin, ¿tienes alguna pregunta? Veo que alzaste la mano. Sí, es que llegué un poquito tarde. A mí me tocó un tema en específico, una base de Sí, datos. les pongo este enlace de esta página, ahorita se las paso por el WhatsApp. A cada uno le asigné una base de datos, en tu caso te toca la que dice CAR Evaluation. Ok, gracias. Entonces, cada uno tiene una base de datos diferente. Por ejemplo, si entro a Breast Cancer Wisconsin, aquí también aparece Data Folder, Dataset Description, cuántas instancias, cuántas columnas. En este caso, por ejemplo, esta no tiene datos faltantes, pero se van a asegurar de que sí tenga todas sus columnas. Van a entrar aquí a Data Folder y, por ejemplo, aquí es un poquito más claro, dice Breast Cancer Wisconsin.data y es ahí donde están los datos de esa base de datos, ¿sí? Este archivo lo pueden importar a R y ahí, por ejemplo, o abrirlo directamente en Excel o en LibreOffice. Ahorita lo pueden abrir en cualquier editor para ir como revisando qué tipo de información tiene esa base de datos. La idea es que este conjunto de datos esté lo más limpio posible para que al momento de trabajarlo desde R, pues podamos trabajar con esta información y poder generar gráficas, poder generar estadísticas y otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ahorita lo que quiero es que vayan analizando la base asignada para que se vayan familiarizando con ella. Si es posible y si encuentran aquí algún artículo de quienes lo propusieron ese conjunto de datos, entren al artículo para que se den cuenta qué es lo que pretenden los autores de estas bases de datos, ¿sale? Que aquí de hecho ya les proporciona bastante información, pero en los artículos relevantes ahí van a poder, por ejemplo, saber para qué están utilizando esta base de datos. Entonces, ahorita para el lunes, ya cada uno me va a platicar en qué consiste su base de datos, si hay datos faltantes, ciertas características. Entonces, el día lunes vamos a ir aclarando qué es lo que van a hacer.
Y les voy a explicar lunes y miércoles un método que sirve para agrupar, ¿sí? Se le llaman métodos de clustering y sirven generalmente para agrupar información que muchas veces nosotros como humanos, cuando es como mucha información, resulta difícil para el ser humano como categorizarla. Entonces, con base a las características de los datos, podemos nosotros categorizar, por ejemplo, pues me di cuenta que en la base de datos de CAR Evaluation, que es la que le tocó ahorita a Luding y de la que recuerdo, noto que las personas que viven en el área tal, donde las personas tienen un salario promedio de arriba de, no sé, 30,000 mensuales, tienen un carro de tales características. O las personas con tal edad prefieren tal marca de carro. Entonces, ese tipo de información se puede obtener de los datos, pero es importante que nuestros datos estén de cierta manera bien acomodaditos, bien claritos, para poder obtener información que a simple vista no podemos observar en estas tablas que son filas y columnas, ¿sale? Entonces la idea es aprender ahorita un método que me sirva para hacer este tipo de clústeres o grupitos con base en la información. Prácticamente ya estamos como por finalizar nuestro semestre, entonces ese método que es un poquito más de análisis, es muy básico, lo van a poder ustedes desarrollar en R, e incluso R ya cuenta con ciertas herramientas de clustering que también van a poder aplicar. Esto es un poquito relacionado con la parte de análisis de datos. Entonces, el día lunes, de favor, les pido que en medida de lo posible no me falten, y bueno, aquellos que no puedan conectarse por alguna razón, pues espero que puedan revisar después el video para que no exista esa pérdida de información del método que vamos a ver, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí de la base de datos que les toca?